Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que seguro que nos fascina, la escena de un crimen. Pero no nos quedaremos en la cinta amarilla, vamos a ir mucho más allá para entender la historia completa que se esconde detrás. Y es que, cuando pensamos en un crimen, casi siempre el foco está en el delito, en el criminal. Pero hay una figura clave que, como dice esta cita, a menudo se queda en la sombra. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque tenemos que cambiar el chip, darle la vuelta y redefinir quién está o quién debería estar en el centro de toda esta historia. Pues bien, para entender esto tenemos que hablar de la victimología. Es que históricamente todo el estudio del crimen se centraba en el delincuente, era el protagonista absoluto. Pero claro, alguien sufrió el daño, ¿no? Y de ahí nace esta disciplina, para analizar precisamente esa experiencia. Imagínense, durante muchísimo tiempo, la víctima era, una simple prueba. Un objeto para demostrar lo que había hecho el delincuente. No tenía ni voz ni voto en el proceso. Era una herramienta para la acusación, no una persona que necesitaba apoyo. Vale, hemos puesto el foco en la víctima. Ahora vamos a viajar al epicentro de todo, al lugar donde arranca la historia, la propia escena del crimen. Y aquí entramos en el terreno de la ciencia pura y dura. Y la reina de este terreno es la criminalística. Piensen en ella como la ciencia que le da voz a lo que no puede hablar. Es la forma de hacer que los objetos, las manchas, las huellas, nos cuenten la historia de lo que pasó. Y todo se basa en un principio que es, la piedra angular de toda la ciencia forense. Lo dijo un pionero, Edmund Lockhart. Todo contacto deja un rastro. Es una idea súper potente. Significa que siempre hay un intercambio de pruebas entre el autor, la víctima y la escena. Y que nadie piense que analizar una escena es llegar y empezar a coger cosas. Para nada. Es un proceso súper metódico, casi como una coreografía. Hay 5 fases clave, y saltarse una o hacerlo mal puede echarlo todo a perder. Desde la protección para que nada se contamine hasta la recolección final. Cada paso es vital. Y dentro de la criminalística hay un montón de especialidades alucinantes. Por ejemplo, la dactiloscopía, la de las huellas dactilares, vamos. Suena a película, pero es que es la base de todo. No hay 2 huellas iguales en el mundo. Luego, otra que seguro que les suena, la balística forense. Esto es una pasada. Son capaces de coger una bala y, por las marcas microscópicas que tiene, saber exactamente de qué pistola ha salido. Es como la firma del arma. Y por supuesto, la toxicología forense, la que busca lo invisible, lo que no se ve a simple vista. Venenos, drogas, cualquier sustancia química que pueda ser la clave para resolver el caso. Son los detectives del mundo microscópico. Claro, para encontrar todas estas pruebas no se puede ir a lo loco. La búsqueda es igual de sistemática. Se usan patrones muy concretos según cómo sea la escena. Si es una habitación, a lo mejor se usa el método de la espiral, del centro hacia afuera. Si es un campo abierto, pues se peina la zona por franjas. El objetivo es siempre el mismo, que no se escape ni el más mínimo detalle. Bueno, hasta ahora hemos visto la parte más científica, ¿no? La historia que cuentan las pruebas. Pero ahora vamos a hacer zoom out, a alejarnos un poco para ver qué pasa después, qué ocurre cuando todas esas pruebas entran en el sistema judicial. Porque ahí empieza otra historia, una mucho más humana. Y aquí nos encontramos con un concepto que es bastante duro, la victimización secundaria. Suena complejo, pero es una ironía muy dolorosa. A veces, el propio sistema que debería proteger y ayudar a la víctima acaba haciéndole más daño. Un segundo golpe, por así decirlo. Y la pregunta es obvia, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo puede el sistema de justicia hacerle daño a una víctima? Pues la verdad, de muchas formas que no siempre son evidentes a primera vista. Piensen en lo que supone tener que contar tu historia una y otra vez, reviviendo el trauma en cada interrogatorio, que duden de tu palabra, que te cuestionen. Sentir que ya no importas, que la prioridad es solo reconstruir los hechos. Y a eso súmale la lentitud de la justicia. Es agotador y puede sentirse como una segunda agresión. Un ejemplo clarísimo de esta presión es ver los parámetros que se usan para evaluar un testimonio, sobre todo el de un menor. Fijaos en la tabla. Se analiza la credibilidad subjetiva, la objetiva, que el relato no cambie. Cada palabra se mira con lupa. Se somete al testimonio a un escrutinio brutal. Vale, si vemos que el sistema tradicional tiene estas grietas y puede hacer daño, la pregunta es, ¿hay otra forma de hacer las cosas? Y la respuesta es que sí. Hay un nuevo modelo que no se enfoca solo en castigar, sino en algo mucho más profundo: reparar. Hablamos de la justicia restaurativa. La idea es radicalmente distinta. En lugar de centrarnos solo en el castigo para el culpable, se busca crear un puente, un espacio de diálogo entre la víctima y el agresor. Ojo, siempre con un mediador. El objetivo es que el infractor asuma lo que ha hecho y se comprometa a reparar el daño. Al final lo que se busca es sanar las heridas, no solo las de la víctima, sino también las de la sociedad.
Es una forma de reconstruir las relaciones que el delito ha roto, de buscar la paz en lugar de la confrontación. Y esto no se hace de cualquier manera, ¿eh? Es un proceso muy cuidado. Fijaos en las fases. Se empieza por separado, con cada uno por su lado, para entender bien qué sienten. Solo después, si ambos están de acuerdo, se produce el encuentro. Y al final, se busca un acuerdo de reparación. Es un camino de diálogo. Llegados a este punto, tenemos dos mundos que parecen muy distintos. Por un lado, la ciencia fría de la escena del crimen, por otro, este enfoque tan humano. La gran pregunta es, ¿cómo encajan estas dos piezas del puzzle? Pues se encajan a la perfección, porque se complementan. La visión más completa de un crimen solo se consigue si unimos los dos análisis. La criminalística nos da el qué pasó, las pruebas físicas, los hechos objetivos, pero la victimología nos da el por qué, las motivaciones, la vulnerabilidad. Una sin la otra es una historia incompleta. Y esto nos deja con una reflexión final muy potente. ¿Qué es realmente la justicia? ¿Es solo encontrar al culpable y castigarlo? ¿O es algo más? Este enfoque integrado nos invita a pensar que la verdadera justicia no consiste solo en resolver el puzzle de la escena del crimen, sino también en entender y reparar el inmenso daño humano que hay en el centro de todo.